Bueno, bienvenidos nuevamente a una sesión de su clase de factibilidad financiera y social de proyectos. Y como ya comentábamos la clase pasada, venimos simplemente revisando la manera, digamos, de un sobrevuelo, ¿no? Eh, bueno, un poquito para ubicar esas tareas previas de donde saldrán las premisas para el modelo financiero, ¿no? Esas tareas previas que hay que hacer, esas evaluaciones que hay que hacer en el proyecto previamente y toma de decisiones que hay que hacer para poder, digamos, definir las premisas que van a nutrir el modelo financiero o la evaluación financiera del proyecto. Entonces comentábamos o veníamos viendo, pues, el plan de negocios, habíamos hablado del modelo de negocios, estamos viendo como una herramienta para definir el modelo, el Canvas, pero al final, digamos, estas son ideas simplemente que, a ver, esta clase no se refiere a plan de negocio ni nada, ni pretende eso, ¿no? Sino que es solo que quiero es como poner las cosas un poquito en el proceso, del proceso en su sitio. Eh, Uno antes, como ya he dicho en otras sesiones, antes de la evaluación financiera del proyecto, hay que, como esa evaluación es nutrida por una serie de premisas o de inputs, bueno, hay que hacer unas evaluaciones, digamos, técnicas, operacionales, evaluaciones legales, hay que hacer, tomar decisiones de precios, etcétera. O sea, hay que hacer evaluación del mercado, eh, el competidor, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de aspectos que hay que revisar previamente a la evaluación financiera, que esta evaluación pues se alimenta de las decisiones que se tomen en cuanto a las premisas luego de hacer esas evaluaciones previas. Entonces, una de esas, bueno, pues veníamos hablando como herramienta, pues, para definir el modelo de negocio está el Canvas y el plan de negocio. Entonces, cuando ya uno entra a decisiones de mercado, eh, bueno, el mercado hay que analizarlo, por supuesto. Una herramienta típica que se usa es la matriz DOFA, de fortalezas, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Y de un análisis externo resultan pues las amenazas y las oportunidades que están pues en ese entorno del proyecto. Entonces, esto al final del día lo que quiere es eh, identificar una serie de, bueno, factores que pueden poner en riesgo el proyecto o que pueden potenciarlo y uno tratar de trazar estrategias para digamos, aprovechar las oportunidades y mitigar o de alguna forma eliminar o reducir las potenciales amenazas, ¿no? Entonces, claro, simplemente se hace ese análisis externo, hay herramientas de análisis externo que no es el interés de la clase, puedes entrar por allí, pero bueno, habrá análisis de la industria o análisis del sector donde te estás metiendo, habrá tendencias globales, tendencias nacionales, hay escenarios que puedes ver, o sea, una serie de herramientas de análisis externo, ¿no? Las 5 fuerzas de Porter, no sé, el análisis de grupos estratégicos, o sea, una serie de herramientas para definir pues las amenazas y las oportunidades. Así como también pues habrán herramientas de análisis interno, ¿no? Como por ejemplo la cadena de valor para definir fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, definir las amenazas y las oportunidades, fortalezas y debilidades, la idea es trazar estrategias para, por supuesto, mitigar las amenazas, eh, de alguna forma mejorar las debilidades que se tengan, aprovechar las oportunidades y aprovechar la fortaleza que se tienen como proyecto, como organización. Entonces hay que definir también el mercado, hay que entender la competencia, hay que entender cómo yo pienso segmentar el mercado porque, a ver, el target hay que tratar de hacerlo lo más específico posible. También hablamos la semana pasada, la clase pasada, perdón, hablamos también
la herramienta del design thinking como una manera de, digamos, llegar a un producto que efectivamente satisfaga una necesidad que esté bien identificada, ¿no? Entonces se supone que se parte de una necesidad que se quiere, o un problema que se quiere resolver, una propuesta que hay para resolver, esa es la propuesta de valor, ¿no? Que hemos dicho, una propuesta para resolver un problema o para cubrir una necesidad que se tiene. Entonces hay que segmentar el mercado en el sentido de que bueno, mi target no puede ser tan amplio como, bueno, mira, todas las personas de Caracas, por ejemplo. No, o sea, cuál es la necesidad o el problema que estás resolviendo y a quiénes le estás proponiendo tu solución. Entonces, bueno, a lo mejor te das cuenta que, mira, no, son las personas que hacen ejercicio los sábados en la tarde. Ok. Entonces ya estás como limitando el, tu target, ¿no? A eso se refiere con segmentar ese mercado. Y una predicción general es ponerle un número. Mira, yo espero atender al tanto por ciento de ese target y así. Sobre todo porque recuerden que estamos, para no perder de vista, estamos tratando de definir premisas que van a nutrir el modelo financiero. Entonces también hay que tomar decisiones en la famosa mezcla de mercadeo. Perdón, la estrategia de mercado sería de esa definición básica del negocio. La organización tiene que saber qué va a vender y a quién le va a vender. O sea, es lo que hablábamos la sesión pasada de la propuesta de valor y cuál es ese target. Y hay que definir, bueno, estos cuatro componentes de la mezcla de mercadeo. Entonces, por ejemplo, hay que saber cuál es el producto o definir el producto, ¿no? Cómo quiero que el producto, entendiendo la necesidad que pretende resolver, cómo quiero que el cliente o mi potencial beneficiario o cliente lo vea eso como solución, qué le resuelve, qué le soluciona, qué necesidad le satisface. Por supuesto, identificando los consumidores objetivos, lo que acabamos de decir, cuáles son las necesidades básicas que quieren cubrir. La otra famosa P, estas son las famosas 4P, ¿no? Las 4P famosas. De producto, de place, de promotion y precio. El sistema de distribución es cómo se entrega el producto. Eso piense que tiene mucho que ver con lo que ya también veíamos como herramienta en el Canvas. Hay un canal, cómo mantenemos la comunicación con el cliente, cómo se entera de lo que yo hago. Hay también un canal para, ok, ¿cómo le hago llegar el producto al cliente? Él lo viene a buscar, yo se lo entrego en una tienda física, es descargable de una página, se le envía por correo, se lo mando, no sé, por algún transporte, lo viene a buscar él, se lo llevo yo. O sea, hay que definir esas cosas, porque no perdamos de vista, terminan esas decisiones afectando los costos también y los gastos del negocio. Pero se supone que si es parte de mi valor agregado, se supone que en el precio al que yo pretendo cobrar mis servicios o el bien que yo estoy vendiendo, se supone que ese precio recoge el valor agregado que se le está entregando al cliente o al beneficiario potencial. Luego entonces está la P también de comunicación, lo que se llama promotion, o sea, cómo se entera ese consumidor potencial, cómo se entera de mi producto, cómo lo prueba, cómo lo persuado para que lo pruebe, para que lo compre, ¿no? Entonces ahí también a lo mejor estamos hablando de definir la forma de comunicarme con el cliente que sea más eficiente. Bueno, yo tengo que entender si mi cliente, mira, resulta que él escucha radio, no escucha radio, ve televisión, a qué hora la ve. No, mira, resulta que es una valla en la autopista porque entonces se entera por allí, porque él anda por ahí. Pero imagínate que por poner un ejemplo tonto, yo me equivoco, pongo gasto dinero en una valla en la autopista, pero mi cliente se mueve en el metro, subterráneamente. Bueno, entonces no me estoy comunicando con él, no estoy siendo eficiente en hacer que él se entere de lo que yo hago o de la solución que yo tengo para la necesidad que yo quiero satisfacer. La otra P es la de precio,
que es, ok, uno no pone el precio que uno le provoque, a menos que uno tenga una posición, digamos, monopólica, pero si se supone que estamos compitiendo, entonces, bueno, una referencia es por supuesto el precio de la competencia y entender cómo la competencia agrega valor o no con respecto al valor que yo pretendo agregar. Entonces hay que entender el valor relativo que tiene nuestra oferta con relación a esas alternativas. ¿Ok? Y ahorita hablo un poquito más del precio, ¿no? Pero hay que tener, por supuesto, proyecciones de esas promociones. La promoción tiene que ver con esto, con el sistema de comunicación, y hay un tema de presupuesto sobre esas promociones, cuánto yo espero gastar para que, para que el cliente se entere de lo que yo vendo, visto esto como un esfuerzo o una inversión en la que hay que incurrir para que, bueno, sobre todo si soy nuevo en el mercado, bueno, me conozcan, ¿no? El cliente me conozca, pruebe el producto, etcétera. Cuando hablamos de precio, esa estrategia de precios es como una mesa de tres patas. O sea, el precio que uno coloca, por supuesto, si uno mete el precio en el modelo financiero, el precio que uno quiera, el modelo simplemente suma, resta, multiplica y divide, como hemos dicho muchas veces. Pero los criterios para las premisas que yo voy a incluir en el modelo, los criterios tienen que ser míos, ¿no? Es decir, del que analiza. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo no coloco el precio que a mí me provoque, porque bueno, el Excel no opina. El Excel simplemente ejecuta las operaciones que tú le dices que ejecute. El precio se supone que no puede ser cualquier número, se supone que es un precio factible, ¿no? En el mercado, potable, totalmente digerible, y entonces tiene que considerar lógicamente los costos. Recordemos, una cosa es precio, otra cosa es costo, los costos que tenemos, lógicamente, porque hay que sostener, digamos, la organización, pero entender también que ese precio de alguna forma recoge el valor, como hemos dicho, el valor que se le entrega al consumidor, y debe considerar también la opinión o tener como opinión lo que hace la competencia. Es decir, porque si yo voy a ser más caro que la competencia, mi cliente potencial me va a comprar a mí y no le va a comprar a la competencia? O sea, ese tipo de cosas hay que preguntárselas, ¿no? ¿Acaso mi valor agregado es distinto? ¿Es mayor? Esas cosas hay que tenerlas, digamos, de alguna manera, asumir eso como premisa para el modelo financiero, justamente. ¿Ok? Entonces tenemos el tema de precios que considerar también. Eso en cuanto al plan de mercadeo, pero, por ejemplo, temas operativos y organización que hay que definir previamente, están cosas como que, bueno, ¿qué voy a producir? O sea, ¿qué producimos nosotros mismos y qué subcontrato? Esto suena a hasta dónde me integro verticalmente, ¿no? Es decir, yo pudiera, por poner un ejemplo sencillo, si yo quiero vender camisas, yo pudiera decir, bueno, las compro y las vendo, o sea, las compro ya hechas y las vendo, o yo pudiera decir, no, yo me voy a integrar verticalmente hasta yo mismo producir la camisa. Ah, bueno, esas son decisiones distintas. Hay que tomar esas decisiones porque eso impacta de forma distinta, por supuesto, a los gastos y costos que hay que asumir. Entonces, son decisiones operativas de organización que hay que tomar porque eso afecta a los números. ¿Qué vamos a producir nosotros y qué vamos a subcontratar, por ejemplo? ¿Qué servicios yo necesito contratar? ¿Tengo acceso a esos servicios de calidad? Es un tema de si es posible conseguir esos servicios y a la calidad que necesito. ¿Cuánto cuesta eso? Recuerden que para no perder de vista estamos definiendo premisas en el modelo, para el modelo financiero. Es decir, aquí hay que al final aterrizar cosas en números para poder incluir en el modelo financiero. Accesibilidad a costo de distribución, a centro de distribución, perdón, si hace falta para mi producto o para mis proveedores o para los servicios o materias primas que yo necesito para, digamos, en la producción de lo que yo voy a vender. Si necesito tener cercanía o no a esos centros de distribución y cuánto me cuesta, por supuesto,
el traslado, el transporte, todo eso, ¿no? El tema logístico, o cualquier aspecto físico o material que tenga que ver con la estructura y con la producción de justamente el bien o servicio que yo voy a vender. Tema de distribución, de localización. De hecho, ustedes van a ver cuando en la materia de factibilidad técnica, pues seguramente herramientas también para tomar decisiones de localización. No es lo mismo en cuanto a los costos y gastos, no es lo mismo estar cerca del centro de distribución que lejos, cerca de tu cliente que cerca, que lejos, lejos de tu cliente, o cerca o lejos de tus proveedores. Eso es importante, ¿no? Eso afecta los costos y gastos. Permítanme un segundo, un momento. Ok, ya estamos de vuelta, perdonen. Ok, entonces como les decía, entre los temas operativos que hay que definir o de organización, hay por supuesto una estructura que hay que definir, hay un mínimo de personas con las que vamos a trabajar, que tenemos que contratar, que tienen que cumplir con unos perfiles específicos, y eso por supuesto impacta los costos y gastos, porque yo no pongo el número que sea ni tanto a mis precios ni tanto a mis costos y gastos. Se supone que yo debo escuchar al mercado para tener referencia de qué precios, costos y gastos colocar en mi modelo financiero. Entonces, si por ejemplo iba a contratar a una persona de cierto perfil, yo tengo que escuchar, ¿verdad? O sea, del mercado, cuánto esa persona pues está en un perfil de ese tipo, mejor dicho, está o con esas condiciones, un perfil con esas características, cuánto en este momento está ganando en el mercado, qué sería un paquete de compensaciones atractivo para esta persona y tal. Eso es importante tenerlo claro porque eso va a impactar costo y gasto en la estructura, pero no se puede poner cualquier número tampoco, porque de nuevo, el modelo financiero simplemente ejecuta las operaciones que tú le has definido, pero si las premisas están bien o están mal, ya eso es
Tenemos responsabilidad del criterio y bajo el criterio de la persona que está haciendo el análisis. Entonces, por supuesto, hay una estructura organizacional, hay entre esa estructura y relaciones, hay responsabilidades, por supuesto, y eso al final lo que quiero es ver cómo se traslada, cómo impacta en costos y gastos. Hay normas, hay procedimientos, seguramente habrán incentivos, entonces todo eso puede impactar costo y gasto también. Definir, por supuesto, cuál es ese perfil, la experiencia que se busca en ese personal clave, qué beneficios le ofrezco y así, ¿no? Entonces, de alguna manera también, igual como a mí la estructura, mi estructura de ingresos me sirve como una especie de benchmark, de patrón, de referencia para la hora de la planificación que yo voy a hacer del negocio. Y también luego en la gestión, ir comparando los resultados para ver si se acercan o no a las metas. De la misma forma que ocurre con los precios, ocurre también con los costos y gastos. Yo puedo tener un estándar, un patrón en costo y gasto definido por mi modelo financiero, contra el cual yo voy a comparar siempre los resultados, así como los presupuestos de ingresos los comparo, también se comparan los presupuestos de gastos para, bueno, ver si nos alejamos o no de las metas. En el fondo son una estructura de ingresos, una estructura de costo y gasto que debe cumplirse para poder garantizar la rentabilidad que yo estoy esperando o el sostenimiento que estoy esperando financieramente del negocio, ¿no? O del proyecto. Por supuesto, hay otras cosas que revisar, hay aspectos legales que revisar, por supuesto, porque seguramente impactan también en los costos y gastos, impactan los costos y gastos, temas regulatorios. A lo mejor hay precios controlados, a lo mejor hay una serie de beneficios laborales que hay que cumplir. Es decir, hay regulaciones que también terminan impactando en los precios, costo y gasto y en el modelo financiero. Entonces hay temas de vehículos, el vehículo legal que hay que usar, los contratos que hay que definir, temas regulatorios que tengan que ver con los empleados, ¿no? Legislación laboral, cosas así, ¿no? Quizás seguros, quizás algunas obligaciones que cumplir, a lo mejor hay un tema de registro de marcas y patentes, temas de propiedad intelectual, industrial o intelectual que hay que cubrir, entonces también implica unos gastos para el proyecto. Así, quizá hay aranceles porque hay que traer cosas importadas, o hay alguna otra tarifa que pagar, o hay impuestos que pagar. Se supone que esto afecta también la estructura de costos, ¿verdad? O la estructura de ingresos, y entonces hay que tomarlo en cuenta en el modelo financiero. Tomarlo en cuenta de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, estas son simplemente otras cosas que hay que revisar y que terminan impactando los precios, los costos y los gastos. Hay que, por supuesto, identificar y discutir los riesgos, ¿no? Factores de riesgo, ya lo hemos dicho también, porque, digamos, aunque tengamos unas premisas iniciales, o unas premisas que uno pudiera llamar de un escenario más probable, aunque hay premisas de escenarios más probables, sabemos también que pueden ocurrir otros escenarios, porque hay riesgo, ¿no? Entonces, otros escenarios que pueden ser más conservadores o escenarios más, digamos, positivos, ¿no? Entonces, digamos que más optimista en los escenarios. Digamos que hay que entender cómo el modelo impacta, o sea, hacer sensibilidad al modelo para ver las variables más importantes de, por ejemplo, qué ocurre si tengo que ajustar los precios porque hay una competencia. Hasta dónde puedo llegar yo con los precios, bajar los precios porque hay competencia.
o si se depende de un recurso en específico o a lo mejor de un perfil en específico. Eso puede ser que también imprime un riesgo al proyecto. ¿Qué ocurre si de repente mi proveedor más importante me deja de surtir? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo reacciono ante esa amenaza? Y así. Agregos gerenciales, etcétera. A lo mejor resulta que empiezo a crecer y la competencia se me lleva a uno de los no sé, colaboradores clave o aliados clave, y así. Hay que tener, digamos, todos esos escenarios también de alguna manera previstos. Y la primera conclusión es apenas si se va o no a proseguir con el proyecto, y el proyecto apenas está comenzando. Entonces se supone que se hacen todos estos estudios o análisis para tener una serie de premisas, que son unos inputs para justamente el modelo financiero. Entonces, claro, después que se hicieron todos esos estudios, caemos en el estudio financiero, donde uno hace las proyecciones financieras, que eso es más, esto sí es, digamos, ya propiamente las herramientas que estamos viendo en esta clase. Proyecciones financieras, después que ya se establecen esas premisas, que se supone que estas premisas salen de estos estudios preliminares, ¿no? Estudios previos, se hace una proyección de ventas, de entradas de efectivo, qué porcentaje del mercado estoy atendiendo, o cómo va creciendo eso en el tiempo, precios, debo proyectar, ganancia de flujo de fondos por varios años. O sea, hay que proyectar el flujo de efectivo por varios años. Discutir cómo se financia, cómo se está financiando el proyecto. ¿Quiénes ponen todo digamos, el aporte? Lo hacen los socios, lo hace un tercero que es acreedor, o es una combinación entre acreedores y socios. Hay que ver. Obviamente porque el financiamiento propuesto impacta también los costos y gastos, ¿no? Definir cómo se financia. Recuerden que el financiamiento tiene un costo, o sea, no es gratuito. Entonces, eso también impacta los números a futuro. Hay que explicar cómo se obtendrá ese financiamiento, cuál es la propuesta para los potenciales inversionistas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para los principales inversionistas? ¿Qué tasa de retorno se le ofrece? Retorno sobre inversión. ¿Cómo hacer esa estructura de capital? Es decir, el patrimonio, cómo está distribuido, en manos de quién, cuánto aporta cada quien, si estamos hablando de socios, o cuánto aportan los acreedores, qué le estoy yo proponiendo como digamos, inversión a los que estoy invitando como socios o a los que estoy invitando como acreedores, ¿no? Que a eso se refiere pues, también qué participación le estoy ofreciendo, y las estrategias de salida para los socios, o para los inversionistas, porque quizá hay inversionistas o socios que no se quieren quedar toda la vida contigo en el proyecto. Entonces necesitan saber a priori cuál es su estrategia de salida. Es decir, si por ejemplo los socios promotores originales le recompran las acciones a estos inversionistas, o sea, ¿cómo es la estrategia de salida de ellos? O a lo mejor el proyecto crece de tal manera que otra empresa lo absorbe, lo compra, entonces ahí salimos todos y así. Esas decisiones también hay que tomarlas, ¿no? Muy bien. Con eso termino, digamos, digamos, repaso esquemático del plan de negocios, que al final me va a servir el plan de negocio me va a servir para definir las premisas que van a nutrir el modelo financiero. ¿Okay? Y ahora, digamos, entremos propiamente en lo que es la evaluación financiera del proyecto. Ya definidas las premisas, ahora entro a la evaluación financiera del proyecto. Esa es como la idea. Con eso voy a abrir
otra presentación. Un segundo. Ok. No sé si hay alguna duda mientras tanto. Vamos a ver. Voy a ir aquí. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Cuando, cuando estaba hablando sobre los salarios, aquí en Venezuela o en Caracas se aplica los salarios sectorizados, es decir, por la ubicación de la empresa. No, yo creo que al final, a ver, tú puedes usar cualquier criterio, pero para mí lo recomendable es que el mercado hable. Es decir, tú puedes poner cualquier número y el Excel va a trabajar. No, él no te va a, no va a opinar, pues, ¿no? Pero a ti lo que te interesa es poner un número que sea real. ¿Qué significa real? Que con ese número, por ejemplo, que tú le vas a ofrecer como paquete salarial o de beneficio a la persona que tú quieres que trabaje contigo en el equipo, o a las personas que se están incorporando al equipo, bueno, que ese número sea factible, es decir, que de verdad sea un número que, por el cual ellos sí se vendrían a trabajar contigo. Entonces, si eso es el criterio, que si es por sector o no es sector, al final yo creo que el mercado es el que tiene que hablar. Entonces yo voy a poner un número allí que sea un número realista, en el sentido de que la persona que yo estoy buscando con ese perfil específico para que me acompañe como parte del equipo, de verdad se venga a trabajar conmigo, deje lo que esté haciendo, se vaya de donde está trabajando para que se venga a trabajar conmigo porque le interesa sumarse a esta aventura, que siempre va a tener más riesgo porque se supone que un proyecto está empezando. Entonces, eso es lo que yo creo que es el criterio. Porque al final el número que tú pongas no va a ser ni bueno ni malo. El Excel va a ejecutar las operaciones y ya. Entonces a lo mejor tú estás creyendo que tienes un negocio que es rentable y resulta que cuando lo vas a montar de verdad, resulta que nadie trabaja contigo porque el número que tú pusiste a lo mejor es muy bajo, y nadie se vendría a trabajar contigo por ese salario, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ahí lo más sano es que el mercado hable. Es decir, que el mercado de verdad te diga, o sea, ¿y eso cómo se logra? Bueno, mira, entrevistando gente, con los sentidos muy abiertos para ver, digamos, cuánto paga la competencia, llamar y preguntar, es decir, buscarse la información con amigos que tengan, manejen temas de recursos humanos y tal. Es decir, hay que buscar información y la idea es que fuera un monto que el mercado de verdad lo tome y no que sea un número que simplemente quede como de un dato más frío ahí en la hoja de cálculo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Yesian tiene levantada la mano. Sí, Adelante. para ayudar un poco Sí. a Diego, también existen estudios de mercado, dependiendo también del sector. O sea, lo puedes encontrar, creo que a veces colocan la información en Instagram, empresas como Estrategias Consultores, ABGH, ahorita no recuerdo la otra empresa, para ayudarle un poquito. Profesor, también tenía una duda. Para hacer el tema de estos costos con esta incertidumbre económica, ¿se puede hacer también a 6 meses o a un año? ¿O cómo sería el tiempo para ver si algo es viable o no financieramente? Bueno, lo que pasa es que, ok, yo creo que la pregunta viene es hasta dónde llegan mis proyecciones, ¿no? Ok. Esa creo que es la pregunta, ¿no? Bueno, fíjate, a ver, tú puedes proyectar, por supuesto, hasta donde tú quieras, y en una economía que es volátil, cualquier proyección que sea para la semana que viene ya es complicada, ¿no? Entonces, digamos, aunque esa realidad es así, el mundo no se detiene. Entonces uno normalmente
¿qué es lo que uno ve en la práctica? Bueno, que si la economía es volátil, como puede ser la nuestra, uno hace unas proyecciones entre 3 y 5 años. Si la economía es más estable, puede llegar a 10 años. Y luego hay que decidir, eso igual lo voy a explicar ahorita cuando veamos la factibilidad, pero luego tienes que decidir, perdón, qué ocurre después de ese último año de tu proyección, ¿no? Porque si tú proyectas, por ejemplo, 5 años, bueno, hay que igual responder, o sea, preguntarse y responder qué ocurre en el quinto año. Desaparece el negocio, se cierra, lo vendí, o sea, hay que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el futuro que viene, el quinto año en adelante, también tiene algún valor. Entonces, eso es lo que más o menos la metodología sigue. Son proyecciones entre 3 y 5 años si la economía es, digamos, volátil. Pero igual, a ver, como estamos hablando de finanzas y de proyecciones, todo el final va a ser, por supuesto, incierto. Porque si yo quiero colocar, ok, precio de arranque de mi proyecto, voy a comenzar vendiendo no sé, mi producto a tal precio. Y bueno, ya ahí en esa variable hay incertidumbre. Entonces ahora imagínate que quieras hablar de los precios del segundo año y del tercer año. Bueno, por supuesto son más inciertos todavía. Por eso es que la gente tiende a irse a monedas duras, por supuesto, para que la volatilidad no sea tanta, por un lado, y por otro lado, ver distintos escenarios, porque como sabemos que nos podemos equivocar y que el único escenario que yo planteé no necesariamente el que se va a dar, entonces uno se plantea escenarios, digamos, más conservadores y más optimistas, sabiendo, por supuesto, que las premisas se van a mover en un rango. Tú no sabes exactamente la premisa, pero se va a mover en un rango. Y al final, aquí lo importante es que si tú tomas la decisión de montar el proyecto, porque crees que vale la pena, es que este modelo además te sirva como, de alguna forma, control entre qué rango se tienen que mover las premisas y las proyecciones para que el proyecto siga valiendo la pena para ti. Entonces te sirve después como un benchmark, perdonen, un benchmark para poder comparar justamente los resultados que vas obteniendo una vez que ya el negocio esté en marcha, ¿no? Porque tú dices, mire, cuando monté este negocio lo monté para digamos, esta proyección de ingresos y esta proyección de costo y gasto. Entonces yo sé que los costos y gastos no se pueden pasar de ahí y los ingresos voy a tratar que no bajen de allí para que se mantenga el valor que yo justamente creo que debe tener quiero lograr con el proyecto. Oye, perdone que tengo una tosecita fastidiosa, que espero que no sea nada grave, ¿no? Lógico. Qué broma. Vamos a ver, perdón. Hablo y me pica un poco la garganta. A ver, déjame abrir la otra presentación. No sé si explica un poquito la respuesta. Si logro algo responder. Sí. Ok, de todas maneras cuando entremos ya propiamente ir armando el modelo, todas estas cosas empiezan a tener más sentido. Estas discusiones, ¿no? Déjame abrir la presentación. Y buscar agua, porque a ver. Ajá. Perdón. Ok. Permítame un segundo para buscar un poco de agua. Tiene la presentación ya.
Ok, perdone que Profe. voy a buscar un poco de agua. Entonces, fíjense, la idea de esta... ¿Me oye? Sí, dígame. Profe, hay como un sonido de algo metálico de fondo que me distrae un poquito. ¿Es posible Sí. silenciar un poquito? Oye, no sé cómo hacer, o sea, no sé cuál será el sonido. Es como algo metálico tocándose. Que suena pim, pim, o sea, ¿cómo es el sonido? Suena Es como, sí, fijo. como pim, 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 pim. Un sonido como repetitivo. Ah, debe ser a ver, debe ser unas campanitas. ¿Será eso? Que se mueve con el viento. Déjame ver si puedo detenerlo. A ver. A ver. ¿Se escucha o no? Sí, sí, ya no, ya se silenció. Ah, ok, ok. Sí, debe ser unas Muchísimas campanitas que gracias. se mueven con el viento. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa para no... Voy a detener la grabación y la vuelvo a comenzar para que entonces quede un nuevo video con esta parte de la clase. Entonces, detengo. Ok.